bienvenidos a un episodio más de nuestro Inside Health Podcast. Yo soy Mercedes Richter, psicóloga clínica. El día de hoy tenemos un tema que yo sé que nos va a llenar de muchísima información y tenemos una invitada que yo sé que nos va a aportar muchísima información valiosa para todos nosotros para que podamos aprender muchísimo el día de hoy. Pero antes de que empecemos a entrar al tema y que yo les diga qué es lo que vamos a hablar, les quiero hacer un recordatorio. Hace unos días atrás, por parte del Hospital Inside Health, se están empezando a impartir talleres. El anterior, que fue la primera parte, se llama ¿Cómo entender a un adicto? Y ahora, la segunda parte, que es el jueves 25 de abril, vamos a ver cómo puedo ayudar a un adicto. Así que estén pendientes para obtener toda la información y así ustedes puedan asistir a este gran taller. Pero bueno, ahora sí, a lo que vinimos. El tema de hoy es bipolaridad, el trastorno bipolar, ¿verdad? El día de hoy nos está acompañando la doctora Isabel Oliveros. Ella es médico psiquiatra y el día de hoy nos va a estar llenando de muchísima información. Así que, doctora, mucho gusto. Gracias, muchas gracias por la invitación. Qué alegre tenerla por acá porque yo creo que este tema de la bipolaridad, yo no sé si probablemente sí lo he escuchado, estos términos mal utilizados, ¿verdad? De, ay, es que qué bipolar eres, ¿verdad? Y realmente el término bipolaridad conlleva muchísima información detrás de esto, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos empiece a explicar primero, en general, qué es la bipolaridad. Sí, creo que es por donde empezar, ¿verdad? Y estás en lo correcto, es un término que en esta forma tan a veces amplia de usarlo para describir cosas que no corresponden realmente al concepto de bipolaridad, se presta mucho pues a esta desinformación, pero también a generar como cierto estigma, ¿verdad? Es un tema que con frecuencia despierta interés, pero también despierta como ciertos sentimientos encontrados y cierto miedo hacia las personas que en algún momento han recibido un diagnóstico de este tipo, ¿verdad? Y puede ser muy confuso en el usar ese término de esa forma como, ay, qué bipolar eres, o qué bipolar me siento hoy, ¿verdad? De una forma en que no describe de ninguna manera realmente lo que es la bipolaridad, ¿verdad? Entonces, para mí, bueno, si buscamos la definición de qué es el trastorno afectivo bipolar, podemos encontrar diferentes conceptos, algunos con similitudes, ¿verdad? Pero para mí, cuando hablamos de bipolaridad, siempre es muy importante empezar hablando desde el aspecto biológico de lo que conlleva este tipo de diagnóstico, ¿verdad? Okay. Porque a la larga tenemos que entender que la forma o la capacidad que tenemos nosotros de sentir, de procesar la información, nuestro nivel de energía, nuestro sueño, todas estas capacidades no pasan solo de forma aleatoria porque sí, ¿verdad? Sino que son el producto realmente de sistemas de circuitos cerebrales sumamente complejos que están integrados en nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Y entonces, si lo vemos de esta forma, así como una persona que padece de diabetes, tiene un problema en el funcionamiento de ciertas células en su páncreas y que no funcionan adecuadamente y que no pueden producir insulina, esto resulta en que estas personas no puedan metabolizar y utilizar adecuadamente la glucosa, el azúcar en su sangre, pues muy similar, o sea, si tenemos circuitos cerebrales específicos en nuestro sistema nervioso que no están funcionando adecuadamente, esto va a traer una serie de consecuencias y lo vamos a ver como las características que podemos ver en la inestabilidad anímica que puede presentar una persona con bipolaridad, los cambios en la forma en que piensa esa persona, los cambios en su nivel de energía, por ejemplo, en su patrón de sueño, ¿verdad? Entonces, realmente cuando hablamos de bipolaridad, para mí es importante entender eso, ¿verdad? Ya hablaremos un poquito más del cuadro clínico, pero para mí, la forma tal vez más sencilla de explicarlo es una falla en los mecanismos neurobiológicos que convencionalmente regulan nuestro estado de ánimo, la forma en que procesamos información, nuestro pensamiento, nuestro nivel de energía, nuestro sueño, incluso nuestro apetito, ¿verdad? Entonces, esto obviamente tiene una serie de consecuencias que ya dan lugar a ese cuadro clínico que convencionalmente vamos a ver, ¿verdad? Entonces, podemos ver que las personas con bipolaridad, de forma clásica, y es tal vez con el concepto con el que más personas están familiarizados, van a presentar a lo largo de su vida episodios de lo que conocemos como depresión o episodios de lo que entendemos como manías. Ok. Y que realmente estos son términos, yo creo que la palabra depresión es algo como lo que más suena, ¿verdad? Yo creo que la palabra manías, esta fase de manía, tal vez no hay tanta gente que la conozca, ¿verdad? Que sin embargo la parte de la depresión, la gente la conoce muy bien y también la mal utiliza. También. En el episodio anterior hablamos acerca de eso. Pero me gustaría que nos puedas explicar un poco acerca de qué es una fase de depresión y cuál es la fase de manía.
Claro que sí, y es importante, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Depresión es un concepto que afortunadamente ahora es más ampliamente conocido, ¿verdad? A pesar de que aún hay muchas dudas y conceptos mal utilizados, estamos mucho más en contacto con la depresión porque la depresión es una enfermedad altamente prevalente, ¿verdad? O sea, realmente afecta a un gran número de personas y por lo mismo yo creo que tenemos un poquito más de entendimiento o hemos experimentado contacto con personas que hayan tenido depresión o hemos experimentado una depresión. Pero entonces empecemos hablando un poquito de la depresión. Y hay algo importante que tenemos que entender: no toda la depresión es sinónimo de bipolaridad. ¿Verdad? Hay muchas personas que van a tener episodios depresivos a lo largo de su vida y eso no quiere decir que tengan bipolaridad, pero en el contexto de la bipolaridad, los episodios depresivos de cierta forma pues cumplen uno de los criterios diagnósticos para poder reconocer este trastorno, ¿verdad? Entonces, para hacer un poquito como esa distinción, muchas veces utilizamos el término de una depresión bipolar para distinguir de otras formas de depresión que pueden afectar a las personas, ¿verdad? Pero entonces, o sea, en cuanto a las características son muy similares, ¿verdad? Claro. Tal vez hay algunas cositas que son muy sutiles y que podrían percibirse que sugieran más una depresión bipolar, pero los criterios diagnósticos son los mismos que para cualquier cuadro de depresión, ¿verdad? Entonces, partimos de entender de una depresión, obviamente va más allá de solo estoy triste, ¿verdad? O sea, la tristeza es un síntoma importantísimo y uno de los síntomas nucleares de la depresión. No es cualquier tristeza, ¿verdad? Es una tristeza que realmente está ahí la mayor parte del tiempo, es una tristeza profunda que realmente como saca raíces y se viene a meter en muchos de los aspectos de nuestra vida. Pero más allá de tristeza, hay otros síntomas que necesitamos que estén presentes para hacer un diagnóstico de depresión. Por ejemplo, las personas con depresión muchas veces van a presentar una poca capacidad como de experimentar placer, ¿verdad? Incluso haciendo actividades que normalmente los harían sentir increíble. Estas personas pueden estar haciendo esa misma actividad y sentir nada o muy poquito de esa gratificación que normalmente estarían acostumbrados a percibir. Hay muchas ideas de culpa, muchas ideas de minusvalía, de insuficiencia, problemas relacionados a la concentración y a la memoria, cambios en el patrón de sueño, ¿verdad? Muchas personas experimentan insomnio, pero también hay personas que se van al otro lado y pueden dormir 10, 12 horas en un día y tienen niveles de energía realmente muy bajos que hasta se pueden ver en la presentación de la persona, ¿verdad? Que empiezan a presentar este tipo como de retraso psicomotor, en donde hasta su habla es lenta y su marcha es lenta. Hay personas en donde esto no pasa, ¿verdad? Hay personas que están agitadas y ansiosas en el contexto de una depresión, ¿verdad? Pueden haber cambios en su apetito, muchas veces pierden el apetito, o el otro extremo, ¿verdad? De me quiero comer absolutamente todo y en especial comidas como altas en azúcares, en grasas, ¿verdad? No necesariamente la comida más saludable. Y pues en casos ya más severos también podemos ver, y esto no es infrecuente, ¿verdad? Ideas de muerte, ideación suicida o incluso pues intentos suicidas en el contexto de los episodios depresivos, ¿verdad? Entonces, esto corresponde como a esa mitad del concepto de bipolaridad, ¿verdad? En donde hay dos polos y uno corresponde a la depresión. Exacto. Y luego tenemos el otro polo, ¿verdad? En donde lo que podemos ver son episodios como opuestos a episodios de clara activación. Ojo que no siempre es como pensaríamos que el opuesto es van a estar muy felices, ¿verdad? Y sí pueden estarlo en estos estados de manía en donde hay un nivel de actividad realmente muy, muy aumentado. Son estados en donde más que felices se percibe como una euforia, ¿verdad? Realmente una felicidad muy extrema, o a veces ni siquiera es felicidad, ¿verdad? A veces los pacientes en manía están sumamente irritados y reactivos a absolutamente todo, pero ese nivel de energía se ve muy reflejado. Por ejemplo, empiezan con un montón de proyectos y que quieren hacer un montón de cosas y a veces ni siquiera las llevan a cabo, ¿verdad? Es como una cosa salta a la otra. Podemos verlos con un habla muy aumentada en volumen, en cantidad, ¿verdad? Una habla muy productiva, que es un reflejo realmente de que el pensamiento está sumamente acelerado y a veces incluso desorganizado, ¿verdad? Me está hablando de una cosa, 3 segundos después está hablando de otra y nos vamos en este patrón, ¿verdad? Y esto también muchas veces los deja expuestos en estos cambios que ocurren en su forma de pensar, mucha como desinhibición, mucho como se le pierde el miedo a las cosas, ¿verdad? Entonces empiezan a haber muchas conductas de riesgo, consumo excesivo de alcohol, de otras drogas,
el conducir de una forma imprudente, el tener contactos sexuales sin ningún tipo de control ni seguridad. Que son puras conductas de riesgo. Exactamente, son conductas de riesgo, ¿verdad? Esa es la forma en que las entendemos. O lo que pasa muchas veces también es mucho impulso como por gastar dinero, ya sea para mí o hasta se ponen a regalarle cosas a todo el mundo, ¿verdad? Pero ahí aparecen después las personas con las tarjetas topadas y en situaciones realmente en donde en ese momento pues no podían medir los riesgos ni las consecuencias de sus acciones, ¿verdad? Entonces, episodios en donde realmente se eleva mucho el nivel de energía y incluso en casos muy severos pueden aparecer síntomas psicóticos, ¿verdad? Alucinaciones, empiezan a percibir voces, delirios, que muchas veces son como delirios un poco como grandiosos, ¿verdad? De Dios se comunica conmigo, o de soy el heredero al trono de la realeza de no sé qué país, ¿verdad? Entonces, ideas que realmente ya están completamente distorsionadas y se salen de la realidad, ¿verdad? Entonces, tenemos una variante de esa manía, eso es importante reconocer. No todos los pacientes con bipolaridad van a llegar a presentar un episodio así de severo, donde tienen síntomas psicóticos o donde tienen este nivel de disfuncionalidad. Hay otro concepto importante que utilizamos y vamos a ir hablando un poquito más adelante de él, que es la hipomanía. La hipomanía es como una manía chiquita, ¿verdad? Es como en su versión... Una manita, una versión menos severa de la manía, ¿verdad? En donde los síntomas de activación están ahí, pero no llegan a ese punto o a ese extremo en donde generan disfuncionalidad. Entonces, lo difícil es que muchas veces estos episodios pueden pasar desapercibidos. Totalmente Justamente desapercibidos. Eso te iba a decir, que toda esta fase de hipomanía, que puede evolucionar a la fase de manía, ¿verdad? Como es tan, uno lo puede ver así como, wow, qué productiva esta persona, qué buena energía, cómo no te cansas. El favorito del jefe en todos lados. O sea, cumple todo, o sea, todas estas cosas. Uno lo ve como una persona productiva, ¿verdad? Pero obviamente esto puede escalar a la fase de manía. Exactamente. Y más allá de que pueda escalar o no a la fase de manía, lo difícil que tenemos que a veces a los pacientes les cuesta aceptar, ¿verdad? Esas hipomanías tampoco son sanas. Esas hipomanías son tu cerebro funcionando de una forma como no debería estar funcionando, y esa inestabilidad promueve más inestabilidad. Y sí, ahorita estoy así, pero eventualmente ahí viene el episodio depresivo, ¿verdad? Y mi cerebro igual se está desgastando y desgastando y desgastando, ¿verdad? Entonces, por mucho que se sientan productivas y ventajosas, no son episodios que deberíamos entender como buenos. Claro, ¿verdad? Y porque realmente toda esta parte, es que yo lo he visto, ¿verdad? Que esta parte cuando vemos lo de la deprivación del sueño, es impresionante, porque yo tuve un caso en donde me decían, o sea, se sienten físicamente como cansados, pero no lo logran. No, y el cerebro está ahí y a veces ni siquiera se sienten físicamente cansados, ¿verdad? A veces pasan 3 días sin dormir. Y no lo necesitan. Y no lo necesitan, ¿verdad? Esa es la diferencia importante que vemos, por ejemplo, entre un paciente con depresión que no está durmiendo y un paciente en una manía o hipomanía que no está durmiendo. El paciente con depresión no duerme, pero se siente terriblemente cansado al día siguiente. El paciente con una manía no, ¿verdad? O sea, no dormí 3 días y aquí estoy. Y pónganme otra cosa enfrente y lo que sea y ahí sigo, ¿verdad? Entonces es una diferencia importante que tenemos que reconocer. Y es un impacto en ambos polos, ¿verdad? Que realmente, por eso es que también el nombre, ¿verdad? Bipolaridad, son 2 polos, ¿verdad? Impacta en una manera tan grande dentro de la funcionalidad y efectividad, productividad de las personas. Sí, definitivamente, ¿verdad? Realmente los deteriora y lo que tenemos que entender es, hoy en día entendemos mucho del curso de este tipo de diagnóstico en donde es una enfermedad crónica y recurrente, ¿verdad? Es una enfermedad con la que la persona va a tener que lidiar a lo largo de su vida, y cada uno de estos episodios, mientras más lo dejamos que siga, más desgaste va generando y más vulnerable deja ese cerebro para que venga otro episodio, ¿verdad? Claro. Y realmente cualquier persona, aunque no sea bipolar, que ha tenido un episodio depresivo, sabe realmente que la vida se vuelve mucho más difícil, ¿verdad? El funcionar se vuelve mucho más difícil. Entonces, pensemos en estas personas que si bien tienen estos periodos de eutimia, que es la forma en que nos referimos a estos periodos en donde están estables, pero viene la eutimia y viene la manía o la hipomanía y viene la depresión, y se va volviendo un poquito el curso de su vida si no hacemos las intervenciones adecuadas. Ok, y que realmente se vuelve como este ciclo, ¿verdad? En donde vamos sabiendo y por eso es tan importante al momento de hacer el diagnóstico aprender a reconocer todos estos síntomas que pueden estarse presentando para decir, ok, le tengo que poner ojo y necesito pedir ayuda, ¿verdad? Ok, a ver,
hablemos un poquito en el momento en cómo puedo notar ciertos rasgos, en qué momento puede aparecer la bipolaridad. Realmente es variable. En literatura podemos ver incluso casos de bipolaridad que han debutado tan temprano como los 5 o 6 años de edad, ¿verdad? Realmente en etapas muy, muy tempranas. Sin embargo, lo más clásico, lo más usual es que empiece a aparecer un poquito más tardío, ¿verdad? En la adolescencia, en la adultez temprana. Lamentablemente el problema que tenemos, y todavía lo tenemos, ¿verdad? A pesar de que cada vez entendemos más de este diagnóstico y cada vez hay más apertura a consultar si veo que algo no está bien. El problema que podemos reconocer es que para muchas de estas personas el diagnóstico todavía se hace en fases ya tarde, ¿verdad? O sea, 30, 40, a veces 50 años, no porque la enfermedad haya debutado ahí, simplemente porque no se reconoció antes, ¿verdad? Y hasta ese momento estamos viendo, porque lo que puede pasar, y esto es importante que lo tomemos en cuenta, la mayor parte de pacientes con bipolaridad van a debutar con episodios depresivos, ¿verdad? La depresión tiende a aparecer mucho antes de los episodios de manía y de hipomanía, que son lo que nos ayudan a distinguirla de los demás diagnósticos que podrían generar una depresión, ¿verdad? Entonces, la historia puede ser, o sea, a los 16, 17 años hay un episodio depresivo. Esto es importante tomar en cuenta porque las depresiones tan tempranas, ¿verdad? En la adolescencia, siempre nos tienen que despertar un poquito esa sospecha de, ok, esta no es la edad típica en la que aparece la depresión, y pensar en esa característica típica de que pueda haber un componente bipolar. Sin embargo, esa sospecha no es suficiente para hacer un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que pasa es que estas personas van a recibir una intervención en ese momento y un tratamiento dirigido a tratar depresión, ¿verdad? Y nada más. Y a veces pueden pasar 10, 15 años con depresiones y que no responden bien, hasta que alguien piense que podría hacer algo más, o hasta que por fin aparece un episodio de manía o hipomanía que nos ayude a hacer el diagnóstico, ¿verdad? Pero realmente cuando lo vemos, aunque le hagan el diagnóstico a los 50, los síntomas probablemente estaban ahí desde mucho más temprano, adolescencia, adultez temprana. Pero que se pueden notar como unos rasgos que iban apareciendo por ahí, pero como no afectaban tan grandemente en la vida de la persona, pues no se llevó a cabo, ¿verdad? Estos ciclos, ¿verdad? De depresión y de manía, ¿existe un tiempo, pues, en donde qué tanto dura, qué tanto, o sea, no sé? Yo creo que tal vez también puede depender de cada persona. Depende mucho de cada persona, ¿verdad? Realmente hay personas que pueden debutar con un episodio de depresión y después pasar años sin volver a tener otro. Hay personas que empiezan con uno y ahí viene el otro y ahí viene el otro, ¿verdad? Generalmente sin una intervención farmacológica, un episodio de manía, por ejemplo, puede durar hasta 3 meses, ¿verdad? Ahora los episodios de depresión pueden durar años sin tratamiento. Justamente, yo te iba a preguntar, yo tenía entendido, y tú me puedes corregir ahí, por favor, que es más difícil sacar de un episodio depresivo que bajar una manía. Sí, por lo general o sea, cuando tenemos un paciente con trastorno afectivo bipolar y está en una fase depresiva, cuesta muchísimo más sacarlo de ahí que bajarlo de la manía. Yo digo bajarlo, ¿verdad? Sí, porque estamos en el polo de arriba, ¿verdad? En nivel de actividad hasta el tope. Pero sí, por lo general, las manías son muy alarmantes por lo realmente el deterioro y la disfuncionalidad que pueden generar y lo realmente choqueante que puede ser para la familia o las personas cercanas el ver a una persona en este estado. Pero las manías, en su mayor parte, responden bastante bien a los medicamentos y responden rápido, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil tratar un episodio de manía. Las depresiones en el contexto de bipolaridad tienden a ser más complicadas, ¿verdad? Y tienden a requerir de más tiempo y de más intervenciones y de ajustes y de buscar realmente lo que nos pueda ayudar, ¿verdad? Entonces sí, generalmente es más difícil tratar un episodio depresivo que un episodio de manía, por mucho que el de la manía sea mucho más alarmante. Sí, pero qué bueno que me hiciste esta aclaración a mí, porque eso era la idea que yo tenía, pero ahora, ¿existen distintos tipos de bipolaridad? Sí. Bueno, históricamente han habido muchos intentos de clasificar, ¿verdad? Incluso tenemos que entender que el término de bipolaridad es relativamente reciente, ¿verdad? Previo este tipo de diagnóstico recibía otro nombre y otra forma de clasificarlo. Pero sí, o sea, surgen históricamente muchos intentos y muchas propuestas, incluso en la actualidad, ¿verdad? Siguen surgiendo nuevas propuestas de cómo podríamos clasificar o tipificar este tipo de episodios como para poder, de cierta forma, individualizar mejor cómo abordar cada uno y entender mejor por qué puede surgir uno o el otro. Pero, sin embargo, hasta la fecha, probablemente el sistema más ampliamente aprobado para la clasificación de este diagnóstico es el que la divide en 3
subtipos distintos, ¿verdad? El trastorno afectivo bipolar tipo 1, el trastorno afectivo bipolar tipo 2 y la ciclotimia, que es una variante, como podríamos decir, light de la bipolaridad, pero que igual puede generar mucha disfuncionalidad, ¿verdad? Entonces, en el hacer esa diferenciación entre uno y el otro, el trastorno afectivo bipolar tipo 1 es como el cuadro clásico del libro, ¿verdad? O sea, es episodios depresivos que alternan con episodios de manía, ¿verdad? Y luego, pues, el paciente puede tener periodos de estabilidad, versus el trastorno afectivo bipolar tipo 2, en donde el paciente nunca ha tenido manías, ¿verdad? Realmente alterna entre depresiones e hipomanías. La gente puede percibirlo de cierta forma como, entonces es una versión más leve. Pero lo que no podemos pasar por alto realmente es que las depresiones también pueden ser severas, y las depresiones generan muchísima disfuncionalidad, ¿verdad? Aún si el paciente nunca ha tenido un episodio mánico con psicosis y nada, o sea, las depresiones, si son recurrentes, pueden afectar de forma importantísima la funcionalidad de la persona. Entonces no lo vemos tampoco como una forma así muy suavecita, ¿verdad? Porque realmente sí puede afectar de una forma enorme en la vida de la persona. Y luego tenemos ya la ciclotimia, que esta es un poquito distinta, ¿verdad? La entendemos como más light en el sentido de la severidad de los episodios, porque aquí ni siquiera alcanzan episodios depresivos severos, ¿verdad? No son síntomas depresivos que no cumplen todos los criterios como para decir hay una depresión y síntomas de hipomanía, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la intensidad, más leves, pero el problema con la ciclotimia es que la alternancia entre uno y el otro es muy rápida, ¿verdad? O sea, ahorita estoy en este y en este y en este, y entonces es una cosa de nunca terminar, ¿verdad? El paciente siempre está en una crisis, solo no es una crisis gigantesca, ¿verdad? Entonces, igual afecta muchísimo, ¿verdad? Porque lo que vemos es esta inestabilidad anímica súper pronunciada, en donde es el ir y venir, ¿verdad? Es un sub y baja constante en cuanto a su estado emocional. Qué cansado. Sí. O sea, cansado. Yo creo que qué cansado para uno como paciente, como también para las personas que lo rodean. Porque realmente es una enfermedad que se vive en familia, ¿verdad? O sea, no hay ninguna forma en que la condición que el paciente está sufriendo no vaya a venir a afectar sobre la dinámica y su núcleo familiar e incluso amigos, ¿verdad? Y su contexto laboral es algo que realmente saca raíces por todos lados. A ver, ¿y cómo podemos explicarle a alguien que puede identificar como pequeños, como red flags por ahí? Generalmente, y los red flags es difícil si la persona nunca ha tenido contacto con este tipo de condiciones, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que nos sugieren, ¿verdad? Y el sueño es algo que es importante el poder reconocer acá. Los pacientes con trastorno afectivo bipolar tienen un sueño que es muy, muy sensible, ¿verdad? O sea, personas que están acostumbradas a no dormir, ¿verdad? Y que tienen o que pasan periodos prolongados de no dormir. Esto es algo que siempre debería como elevar, necesito saber qué está pasando, debería ir a consultar para ver qué está pasando, ¿verdad? Luego, en el contexto de las depresiones, pues estas pueden ser muy... Las depresiones probablemente son más fáciles para el paciente de reconocer, ¿verdad? Si yo no me siento bien, estoy con un ánimo bajísimo, realmente estoy haciendo mi trabajo y no disfruto absolutamente nada de lo que estoy haciendo, o estoy saliendo con mis amigos y no disfruto absolutamente nada de lo que estoy haciendo. Entonces, para el paciente es mucho más fácil reconocer los episodios de depresión. Los episodios de activación, generalmente el paciente los reconoce cuando ya es muy tarde o simplemente no los reconoce, ¿verdad? Esto sí es mucho más fácil que la familia los pueda reconocer, y por eso es que la familia juega un rol tan importante en la evaluación de este tipo y en el seguimiento de este tipo de pacientes, porque es muy usual que puedan empezar a ver, ¿verdad? Y de la nada está saliendo más de lo que normalmente salía, ¿verdad? Y viene retarde a la casa y anda como más parlanchín del usual, ¿verdad? Y anda hablando como mucho y empieza con un montón como de proyectos y cosas que no es como lo habitual, ¿verdad? No es que empezar proyectos esté mal, ¿verdad? Pero cuando ya son tres y no estamos realmente dándole ninguna continuidad, nada, o empezamos a ver esto, ¿verdad? Que la persona está en un estado un poquito como más desinhibido, ¿verdad? Entonces, ahí es mucho más fácil que la familia pueda reconocerlo, porque para el paciente muchas veces solo se va a sentir como muy bien, ¿verdad? O sea, me siento muy bien, ¿por qué voy a consultar si me siento muy bien, ¿verdad? O sea, llego con el doctor y doctor, vengo porque me siento muy bien. Me siento extremadamente bien. Que realmente, qué importante es esta red de apoyo que nos está rodeando, ¿verdad? Porque, en efecto, esta parte que puede ser tan importante y que puede escalar a muchas otras cosas,
es algo que nosotros mismos no vamos a, o sea, no es de que no lo querramos identificar, sino que se siente bien, ¿verdad? Me siento en una etapa tan productiva, en unos días sumamente productivos, que no lo estoy notando nada mal. Entonces lo voy a pasar por alto. Y estas personas que me están acompañando en mi día a día son esta herramienta tan importante para decir, hey, vamos al médico porque yo sé que te sientes bien, pero tal vez demasiado bien. Demasiado bien para mi gusto. No, y es difícil, y este es uno de los principales factores que a la larga también puede influir un poquito en la adherencia al tratamiento, ¿verdad? Ajá. Porque el paciente extraña sus hipomanías, o sea, cuando el paciente ya está estable y no encuentra esa capacidad de producir de la misma forma a la que estaba acostumbrado, el paciente puede extrañarlo, ¿verdad? Incluso hasta conscientemente decidir omitir su tratamiento como para poder recuperar un poquito de estos estados. Y eso es sumamente peligroso. Sumamente peligroso. A ver, háblame un poquito, bueno, háblanos un poquito acerca de eso, o sea, la adherencia al tratamiento, la importancia que esto tiene. En este tipo de condición es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que el tratamiento no es única y exclusivamente dejar un medicamento y que te vaya bien, suerte, el medicamento, la intervención farmacológica, sí es el pilar central y fundamental sobre el cual construimos el resto de nuestras intervenciones terapéuticas, ¿verdad? Realmente, en la actualidad existen medicamentos que convencionalmente entendemos como estabilizadores del ánimo, que es un término un poquito como ambiguo, que engloba a ciertos medicamentos que podemos usar de forma efectiva en el tratamiento de las depresiones, en el tratamiento de los cuadros de manía, pero también de forma muy importante en la prevención de futuros episodios, ¿verdad? Porque esto es algo a lo que tenemos que apuntarle que es sumamente importante también, ¿verdad? Sí. A la larga, y la forma en que lo entendemos a veces es cuando ya estás en la crisis vas a salir, eventualmente vas a salir, pero parte de ese objetivo del tratamiento es no queremos que no vuelvas a entrar en otra crisis, ¿verdad? Porque cada crisis genera más desgaste. Y de las intervenciones que podemos hacer, la intervención farmacológica es una de las más sólidas, con más evidencia, que nos puede ayudar a reducir la frecuencia y la probabilidad de que hayan siguientes episodios, ¿verdad? Que podamos decir que en un 100% quisiéramos, pero no estamos ahí, pero sí, la idea es reducir lo más que esté en nuestras manos el número de episodios que esa persona va a tener en su vida, ¿verdad? Porque si no, con cada episodio empezamos a ver más desgaste, menos recuperación y llegamos ya a etapas tardías en la vida en donde hay muchísimo deterioro. Y estas fases de estabilidad se vuelven cada vez más cortas, más chiquitas, ¿verdad? Entonces, el tratamiento farmacológico sí es importantísimo, ¿verdad? Esto es mucho de lo que trabajamos con los pacientes, y más allá de solo dejarles un medicamento, el recurso de psicoeducar a los pacientes y a las familias que tienen pues, a uno o más miembros, porque a veces hay más miembros en la familia con esta condición, en el entender que la adherencia al tratamiento es crucial, ¿verdad? Que el medicamento tiene que estar ahí, como en cualquier otra condición crónica. En cualquier condición crónica es difícil. El paciente con diabetes, con hipertensión, igual tiene sus fases en donde decide no tomarse el medicamento. Pero el recalcar, insistir y monitorear mucho esa adherencia es importante, ¿verdad? Porque no es raro, ¿no? O sea, para cualquiera que ha tenido que tomar un medicamento de forma crónica, que o se me olvida o me fui de viaje y lo dejé en la casa, ¿verdad? Entonces, este es un trabajo que se tiene que como trabajar mucho en el sentido de responsabilidad en el paciente, y si no es suficiente, el paciente con la familia, ¿verdad? Para que realmente podamos garantizar que el paciente esté tomando su tratamiento. Claro, sí, porque como lo estás diciendo, o sea, está esta base tan importante que nos va a ayudar a estabilizar, porque o sea, por ejemplo, yo como el lado de psicoterapeuta, yo no puedo llegar a abordar si no está en tratamiento farmacológico, no me va a servir de nada. De absolutamente nada. Y las intervenciones psicoterapéuticas obviamente ayudan mucho, ¿verdad? Hay estudios y en cada caso es importante el poder individualizar, ¿verdad? Pero claro, el paciente y su familia sí pueden requerir y beneficiarse de una intervención psicoterapéutica, y como te decía, también importantísimo la psicoeducación, pero sin un medicamento en el centro es realmente estar hablando con la pared. Sí, totalmente. A ver, ahorita que mencionaste toda esta parte de la familia y esto, hablemos un poquito de la predisposición que puede existir, porque ya viene de varios o un par de miembros de la familia atrás de nosotros.
Por lo general, sí. Muchas veces cuando los pacientes reciben un diagnóstico de este tipo, y es lo que todo el mundo quiere saber, ¿verdad? El por qué me pasó a mí, o sea, Sí. ¿qué hice como para que esto me pudiera pasar a mí? Y muchas veces pues no es tanto que uno haga activamente algo intencional como para provocarse este tipo de diagnósticos, pero también tenemos que entender que en la actualidad no tenemos una explicación 100% así de garantía de esto es lo que sucede exactamente y por esto pasa, ¿verdad? Pero sí hay mucha información que sugiere y que nos orienta a que no es un único factor el que hace que esto pase, claro. ¿verdad? O sea, no es como solo una cosa pasó y por eso yo ya tengo este diagnóstico, sino que hoy en día lo entendemos como una combinación de factores, ¿verdad? En donde la vulnerabilidad genética viene a jugar un rol importantísimo, ¿verdad? Sí. No es inusual, y te lo mencionaba yo hace un rato. Familias en donde hay más de una persona con el diagnóstico, ¿verdad? Porque sí hay una carga genética importante y no se limita como a un gen que yo heredé, ¿verdad? Sino que hay una serie de genes que aparentemente se pueden heredar, que nos dejan un poquito más expuestos a este tipo de diagnósticos, ¿verdad? Entonces, hay familias en donde la carga genética es increíble. Yo he tenido familias de 4 hermanos, 4 con bipolaridad, el papá con diagnóstico de bipolaridad. O sea, realmente esta predisposición se va haciendo cada vez más. Sí, hay familias en donde el componente genético es evidente que es muy pesado, pero esto no siempre es la regla, ¿verdad? También hay personas con bipolaridad, eso es importante entenderlo. O sea, el tener un papá o una mamá con este diagnóstico no es sentencia de que un hijo va a tener ese diagnóstico. El riesgo está aumentado, sí, pero realmente tienen que venir a influir otros aspectos de nuestro ambiente, de la forma en que nos desarrollamos, como para que realmente esos genes reciban ese empujoncito para que ya se puedan expresar y que podamos debutar con un diagnóstico de este tipo, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que vemos, y el estrés crónico viene a jugar un factor importantísimo, ¿verdad? Adversidad y maltrato en la infancia, situaciones realmente estresantes en la vida, pérdidas importantes, el consumo de sustancias también en la adolescencia, ¿verdad? Vienen a ser como ese estrés extra que viene a empujar a esos genes a que ya den ese espacio a que debute la enfermedad, ¿verdad? Entonces, no es una única cosa que pasa, ¿verdad? Es una combinación de factores, pero muchas veces para el momento en que ya estamos viendo la enfermedad, pues no podemos ir atrás a hacer ningún cambio sobre estos, incluso con algunos, como los factores genéticos. Hoy en día, pues no podemos hacer mucho para modificarlos. Ok. Sí, y realmente es súper importante saber esto, porque no quiere decir de que mi papá o mi mamá o mi abuelo o mi tío tienen bipolaridad, entonces, ¿verdad? Ajá. No es sinónimo de, ¿verdad? Ok, ahora me gustaría que nos des 3 recomendaciones para las personas. Para las personas en general, puede ser miembro de familia, puede ser paciente, cómo lo podemos abordar, cómo lo podemos ayudar o incluso cómo podemos ayudar a identificar. Realmente, y de esto recae mucho lo que te hablaba hace un momento de la psicoeducación. Hoy en día incluso hay programas lindísimos, estructurados y enfocados directamente en el psicoeducar a los pacientes y a las familias de pacientes con este diagnóstico, ¿verdad? Que lo que vienen a hacer es devolverle el control al paciente, ¿verdad? Porque mucho de esto es, si no lo sabemos y no sabemos qué hacer, aunque me esté tomando el medicamento, me quedo expuesto igual a que yo pueda seguir teniendo crisis, ¿verdad? Entonces, sí hay muchas cosas que se pueden hacer, y empecemos tal vez desde el punto de cuando tengo la sospecha y no tengo un diagnóstico, ¿verdad? Claro. Hay una cosa que es crucial, y hoy en día los medicamentos están tan como a disposición de si ya lo busqué en internet y es esto, me voy a ir a comprar este medicamento y me lo voy a empezar a tomar, ¿verdad? No. Por favor, no. No autodiagnosticarse, no automedicarse, ¿verdad? Es un diagnóstico realmente complejo, y los medicamentos que se utilizan, por mucho que sean de mucho beneficio, son medicamentos delicados que requieren de un monitoreo constante y de una individualización en seleccionar qué medicamento sirve para qué paciente, ¿verdad? Entonces, lo primero es eso, ¿verdad? Ante la sospecha, ante la percepción de que una persona en la familia está realmente presentando dificultades en este tema, lo primero que pueden hacer es consultar, ¿verdad? Es el paso lógico, ¿verdad? Ahora, cuando ya hay un diagnóstico, obviamente muchos de los programas de psicoeducación están enfocados en qué podemos hacer en casa, ¿verdad? Porque no todo va a quedar en las manos del psiquiatra o el psicólogo. La mayor parte del tiempo el paciente no está con el psiquiatra y el psicólogo. La adherencia al tratamiento es importantísima, ¿verdad? Es de todos los días en el horario en donde está indicado el medicamento, el garantizar que se lo estén tomando. Luego, por ejemplo, el sueño, ¿verdad? Como te
mencionaba hace un rato, estos pacientes son muy, muy sensibles a estos cambios en los patrones de sueño. Entonces, los desvelos y muchas veces las fiestas de fin de año son un periodo crítico, ¿verdad? Donde están desvelándose y que convivio y que Navidad y que no sé qué. Los pacientes dejan de dormir y esto puede ser un detonante para que ocurra una crisis, ¿verdad? Ya sea para arriba o para abajo, ¿verdad? Pero que ahí venga la siguiente crisis. Entonces, es importante trabajar rutinas de sueño en donde el paciente se acostumbre a respetar mucho sus horas de sueño y a reconocer que si el sueño está fallando, esa es una señal de, ok, debo consultar, ¿verdad? No puedo dejar que pasen 2 semanas si yo no estoy durmiendo. Luego, el consumo de alcohol o cualquier otra sustancia que afecte el cerebro como lo haría esto, ¿verdad? Entonces, las drogas, la regla es 0 alcohol, 0 drogas, ¿verdad? Cualquiera de estas sustancias también tiene el potencial de, son sustancias que actúan sobre nuestro sistema, sobre nuestro sistema nervioso y generan inestabilidad en alguien bipolar o en alguien que no lo sea. Pero en una persona con bipolaridad, esto viene a promover inestabilidad que facilita que aparezcan episodios, ¿verdad? Nuevamente, ya sea para arriba o para abajo, ¿verdad? Pero es un factor que tenemos que tomar mucho en cuenta. Y luego, pues esto se va trabajando también mucho en el contexto de la psicoterapia que pueden llevar el manejo del estrés, ¿verdad? Porque el estrés crónico también promueve, ¿verdad?, los cambios muy grandes en la vida del paciente. Emociones muy intensas pueden detonar, ¿verdad? Entonces es muy importante que estas personas vayan desarrollando herramientas que les permitan manejar el estrés. Y aquí entran muchas cosas, ¿verdad? El hacer ejercicio, el hacer mindfulness, el realmente buscar hobbies y actividades, ¿verdad? El si tienen un trabajo que puedan ellos ir siendo un buen sensor de qué tanto me está desgastando mi trabajo y qué puedo hacer realmente para manejar ese estrés, ¿verdad? Entonces este es otro factor que es sumamente importante que puedan manejar. Ok. Bueno, pues muchas gracias por su información, doctora, porque realmente yo creo que nos llena de mucha información y lo hace de una manera como muy amigable de poder entender, de poder recibir, que podamos conocer qué es lo que va detrás de esta palabra, ¿verdad? El trastorno afectivo bipolar, porque realmente no es una forma de describirnos, no, ¿verdad? No es, hoy estoy de mal humor, entonces estoy bipolar. O se enojó la novia, se enojó el novio, qué bipolar. No, o sea, no se trata de esto, ¿verdad? Pero sí, o sea, realmente no malutilicemos estos términos, no malutilicemos estos términos. Y a ustedes, muchísimas gracias por vernos, por acompañarnos y por aprender todos juntos siempre. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes, en Instagram como InsideHealth_GT, en Facebook como InsideHealthGT, y a mí me pueden encontrar como psicología.mercy.